Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros es un verdadero placer volver a contar con toda su audiencia hoy, como cada domingo, en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como lo prometido es deuda, ya estuvo por acá el año pasado y nos prometió a principio de año hacer un análisis de lo que fue el contexto económico de la economía dominicana 2022 y una perspectiva económica para el 2023. Nicolás. Sí, así es, Mato. Tenemos la participación del doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como tú decías ya estuvo en una participación el año pasado. Y hoy, como el segundo programa de este año, queremos que Antonio nos aborde todo lo que fue la economía dominicana, su desempeño en el 2022 y lo que serían las proyecciones para este 2023. Antonio, buenas tardes. Maestrísimo, bienvenido. Para mí es un placer estar con ustedes de nuevo, maestros, el maestro Mato, el maestro Nicolás Cruz, y siempre estoy a las disposiciones, como siempre le he comentado, de estar con ustedes en los momentos que ustedes lo pidan. Nos quedó la tarea pendiente del programa pasado, sí, de cuando concluyera el 2022, hacer un contexto general de lo que fue en términos económicos ese año y una perspectiva económica para el 2023. Y para eso estamos. Su parecer. Mira, yo creo que el año 2022, el año pasado, la economía dominicana tú la puedes visualizar como un avión que trata de aterrizar dentro de una turbulencia. Y yo creo que ese avión que se llama economía dominicana terminó con un aterrizaje suave. Cuando tú observas todo el contexto en el cual se desarrolla la actividad económica desde el principio del año pasado, que en febrero comenzó todo el tema de la guerra de Rusia a Ucrania, que eso tensó mercados importantes, eso afectó obviamente a la economía dominicana, porque eso generó toda una inflación por el lado de la oferta. Ustedes saben que los commodities todavía son un elemento importante en muchas estructuras productivas, de los costos de producción, pero también los combustibles. Y en el caso de la República Dominicana tiene esa característica de que es un importador neto de combustible y también importa importantes insumos agrícolas. Y eso claramente que impactó una serie de productos de primera necesidad. Esa situación generó el año pasado un cambio de postura de los bancos centrales. Los bancos centrales, que desde la pandemia tenían una política monetaria acomodaticia, es decir, que inducía a disminuciones en las tasas de interés, pero entonces tuvo que cambiar porque surge el tema de la inflación. Cambiar a los reglas del juego rápido. Claro, rápida. Incluso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, todos sabemos que en el caso de Estados Unidos la inflación, más que por un componente de oferta, fue un componente monetario por la cantidad de estímulos que dieron los gobiernos, tanto el presidente Trump cuando se inició la pandemia, pero además el presidente Biden, cuando una vez toma el poder, duplica esas ayudas. Había un circulante importante en la calle. Importante. Entonces, por eso es que la agresividad con que la Reserva Federal de los Estados Unidos utiliza la política monetaria, incrementando su tasa de política monetaria, que estaba prácticamente en cero. Incluso en algunos momentos las tasas de interés eran hasta negativas la tasa. Y entonces eso inmediatamente cambió. Hoy en día estamos hablando que esto está en una horquilla entre 4 y 4.50. Y eso tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, eso fortaleció el dólar. Y cuando se fortalece el dólar, eso significa que hay una atracción de todos los tipos de instrumentos que emiten los gobiernos en dólares. Y eso trajo como consecuencia entonces la función de reacción de los bancos centrales y básicamente de los que están en la zona dólar, como el caso del Banco Central de la República Dominicana. Inmediatamente el Banco Central comenzó a incrementar su tasa de política monetaria como un mecanismo precisamente para contener la inflación en la República Dominicana. Esa situación que resultaría contradictorio, pero esa es la realidad, los bancos centrales para contener la inflación tienen que quitarle un tanto de presión de demanda. Es decir, te aumentan las tasas de interés y esas tasas de interés te ralentizan el consumo privado y te ralentizan la inversión privada, que son dos componentes importantes del crecimiento.
Y la economía dominicana, que comenzó con un crecimiento alto, fue poco a poco desacelerándose. Pero entonces, claramente, la desaceleración no fue a tal punto que la economía dominicana terminara por debajo del 5%. Posiblemente, ya con el último dato para el año pasado, en el mes de diciembre, quizás la economía dominicana termine con un crecimiento en el 5%. Eso es importante, porque el 5% es el crecimiento potencial de la economía dominicana. ¿Y qué significa el crecimiento? Dadas las dos coyunturas post-pandemia. Claro. ¿Y qué significa un crecimiento potencial? Para que la gente lo entienda, porque muchas veces uno usa una jerga. Sí, sí. El crecimiento potencial es aquel crecimiento que te absorbe toda la mano de obra que sale al mercado de trabajo cada año. Por ejemplo, cada año salen entre 110.000 y 115.000, algunas veces 120.000 nuevas personas buscando trabajo. Y para la economía recoger eso, o sea, que todo el mundo pueda encontrar un empleo, tiene que crecer por encima del 5%. Por eso que ustedes ven que el 5% es el número mágico, casi siempre es la meta que se establecen para alcanzar. Y eso, claramente, el año pasado la economía dominicana no lo alcanzó, pero también recogió gran parte de los empleos o de la gente que quedaron desempleada desde la Se había perdido el proceso. Y eso claramente quedó bien ajustado el año pasado. Incluso el último informe sobre el mercado de trabajo del Banco Central habla precisamente de que se recuperaron todos los empleos que se perdieron en la pandemia. Entonces eso es un elemento importante. Yo creo que cuando uno analiza las economías, maestro Nicolás y maestro Ramón Mato, hay que ver también el contexto. Por ejemplo, cuando tú analizas cómo quedaron las economías en promedio en América Latina, estamos diciendo que América Latina creció el año pasado en promedio menos del 3%. Entonces, si la economía dominicana en ese contexto crece un 5%, te está creciendo prácticamente 2 veces el promedio de América Latina. Entonces, por eso es que la economía quedó dentro de ese grupo exclusivo de países que tuvieron, dentro del contexto que estábamos viviendo y que se está viviendo, quedó dentro de ese grupo exclusivo. El país que más creció fue Guyana. Pero todos sabemos que Guyana tiene una situación especial porque hay una especie de descubrimiento de yacimientos de petróleo y hay una gran cantidad de inversión grandísima. Claro. Y luego entonces el caso de Panamá, por su característica, que el canal le da toda una especie de un valor agregado permanente. Y y que también decir con respecto a Panamá, Ciriaco Matos, claro, que al incrementarse también el flujo de lo que sería el transporte marítimo, claro, y que claro, se elevó, pues claro, ayuda a la economía. Obviamente, en adición de que también tiene una economía dolarizada. Sí. Que eso es una ventaja, porque el dólar incluso se fortaleció. Pero hay un efecto, por ejemplo, compartiendo lo que te dice. Recuerda que estuvimos en Panamá en la cumbre, en la 9ª cumbre de las Américas de contabilidad, y apenas en octubre estaba viendo un relanzamiento real de lo que era la actividad económica. Claro. Independientemente, ellos siguen generando recursos producto de esa dicha que le da la naturaleza, que es el canal. Claro. Pero la actividad económica per se, en octubre era que recién se estaba recuperando. Claro, por ejemplo, claro, el hotel que tuvimos en la cumbre se estaba aperturando desde la fecha de la pandemia para octubre. Ya nosotros teníamos la apertura hace mucho tiempo. Maestro Antonio, hay un aspecto importante. Por ejemplo, si nosotros analizamos lo que fue el comportamiento económico de nosotros, conjuntamente con la receta que aplicaron las autoridades monetarias, nosotros vimos que iba muy de la mano con lo que hizo la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la medida que la Reserva del Tesoro iba tomando medidas económicas para fines de restringir o contraigir el medio circulante, la política monetaria, en esa misma medida el equipo económico iba haciendo lo propio. Su parecer en torno a lo que fue esa receta, y si usted entiende que la aplicación de la misma fue positiva para los resultados que tuvimos. Mira, tenía que ser así, al margen de todo, pero el Banco Central fue muy cuidadoso, porque hay que tomar en consideración que la característica de la inflación en la República Dominicana es un tanto diferente al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos había un componente monetario muy fuerte, y todavía lo hay. Por lo tanto, había un exceso de liquidez que la presionaba. Claro, y por lo tanto tenía que actuar de forma mucho más agresiva. Y en el caso de la República Dominicana, como venía de un crecimiento alto, tenía que ser un tanto más cuidadoso, prudente para evitar
que ese exceso, muchas veces, de incrementos en la magnitud de la política monetaria, de su tasa de política monetaria, pudiese ralentizar fuerte la inversión privada y el consumo privado. Entonces, el Banco Central fue, en la medida que se incrementaban allí, la tasa de política monetaria lo incrementaba, pero en una magnitud menor. Y eso es importante, porque la gente tiene que saber que hay una especie de ciclo común entre ambas economías, por las razones que todos conocemos. Más del 58% de las exportaciones de zona franca para el mercado norteamericano, la mayoría de las remesas vienen de la diáspora que vive allí, el turista en su gran mayoría viene de Estados Unidos, la inversión extranjera proviene de Estados Unidos, pero también hay un elemento importante, el fortalecimiento del dólar, que es como una especie de factor extractor que atrae también mucha inversión a Estados Unidos, incluso inversión financiera, inversión en títulos financieros que emite el gobierno. Por ejemplo, en ese momento, cuando se comenzaron a incrementar la tasa de política monetaria, tú observabas que la letra del Tesoro, que es los bonos que emite el Tesoro norteamericano a 10 años, que es el más seguro, te pasó de un rendimiento de 1 punto y algo a 4%. Entonces, si yo en la República Dominicana soy un inversionista, digo, espérate, si a mí no me ofrecen aquí un rendimiento parecido, entonces, ¿qué yo hago? Mi dinero lo traslado. En esa localidad. En esa localidad. Entonces, los bancos centrales cuidan eso. Espérate, esa brecha no puede ser muy amplia, de tal forma que el fortalecimiento del dólar y esos instrumentos de deuda puedan provocar en la República Dominicana una salida de capital. Una migración de capital. Claro, entonces esa política que hizo el Banco Central es correcta. Sí. Por lo tanto, efectiva, por lo tanto, eso no se puede incluso regatear. Y cada vez que eso ocurra, entonces los bancos centrales observan ese margen, esa brecha, y si esa brecha está muy grande, entonces hay que cerrarla. Yo espero, por ejemplo, que quizás la Reserva Federal de los Estados Unidos, como la inflación ha venido cediendo, disminuya su magnitud en términos de los posibles incrementos en la tasa de política monetaria. Comienza entonces a desmontar lo que serían las tasas de política monetaria. Claro, comienza ya a ceder un tanto. Sincerizarlo, claro, a llevarlo a su Claro, porque hay que comentar, Ciriaco, que si bien es cierto, tú aclaras muy bien que aunque la economía nuestra a través de la Junta Monetaria tuvo como un comportamiento similar a Estados Unidos, eran contextos totalmente diferentes. Claro. Porque como decía Matos, había un alto circulante en Estados Unidos, pero además, por la misma situación internacional, Ucrania y Rusia, comenzó en Estados Unidos lo que es una inflación muy elevada con respecto a lo que era la tendencia que ha venido históricamente presentando Estados Unidos. Sí, lógicamente, esos dos elementos, con un alto flujo de dinero en la calle, producto de la respuesta que dieron los dos gobiernos, como decía Antonio, de la pandemia, y esta inflación que comenzó de manera escalonada a afectar la economía, pues era lógico que en este caso la Reserva Federal tomara esa medida. Sin embargo, Antonio, y qué bueno que tú lo comentaste, mira, esa decisión de Estados Unidos de ir montando su política monetaria, que fue de un 0.75, que era como estaba a principios del 20, hasta un 4.30, un 4.5, que fortaleció el dólar, que hasta ahora es la moneda de negocios internacionales. Eso afectó prácticamente todas las economías. Así es. Pero además, otra cosa que violó de Estados Unidos y que entiendo yo conllevó a que también aumentaran su tasa de política monetaria, y fue que China, por situaciones geopolíticas, comenzó a retirar las inversiones que tenía en los bonos de Estados Unidos, y eso le creó una situación. Entonces ellos, para atraer nuevos inversionistas, pues entonces pusieron más atractiva esa tasa. Ahora, ¿cuál fue la magia de las autoridades nuestras? Que si bien es cierto, había un alto circulante que requería proteger también las inversiones para hacerla atractiva, para que no se vayan a fugar, la decisión que tomó la Junta Monetaria de apreciar el peso con respecto al dólar fue, entiendo yo, lo que dio con el quid del asunto.
porque otras economías no hicieron lo propio, sino que su moneda se depreció con respecto a esta fortaleza que estaba cogiendo el dólar. Sin embargo, nosotros, de forma extraña, comenzamos a apreciar el dólar. El crecimiento que llevaba la tasa del dólar con respecto al peso se frena y al contrario comienza a reducirse, pero de una manera lenta, de manera que no afectaba ni la inversión extranjera, ni las exportaciones de zona franca, ni tampoco las remesas que envían nuestros dominicanos que están en el exterior. O sea que fue algo bien combinado, bien coordinado por parte de las autoridades monetarias que dieron al traste con estos resultados que, como bien dice el doctor Ciriaco, para lo que es el ambiente internacional fueron unos resultados bastante buenos e interesantes. Para el siguiente bloque vamos a conversar con el doctor. Para mí, lo que yo entiendo, los 3 pilares que mantuvieron la economía dominicana en términos de perspectiva de crecimiento: tasa cambiaria, inflación y el crecimiento que hubo en turismo y zona franca. Volvemos en breve.